¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. De regreso aquí en el Bote Pronto. Gracias, por cierto, y lo tengo que decir a todo el mundo que escribió y estuvo pendiente de mí la semana pasada. Muchas gracias. Ibabel Arroyo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te saludo con mucho gusto, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Ibabel. Rafa Pérez Gay, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. A ver, para los que seguimos las cosas y ustedes son de ellas, creo que imaginábamos que lo de ayer, domingo, iba a superar lo de noviembre, que se había armado porque había eso. Fue muy impresionante lo de ayer en Ciudad de México, en las principales ciudades del país. Y Babel, lo que quisiera que hoy reflexionáramos es un día después, es decir, la vez pasada tuvo un efecto, que el efecto fue, entre otras cosas, presionar algún partido, sabemos cuál, que estaba dudando, no sé qué, y no pasó la ley electoral, pero esta ley está pasada. Más, se aceleraron la semana pasada ya está, ¿no? No está publicada, pero está pasada. ¿Cómo se construyen efectos para esto? La gente fue a poner flores afuera de la Suprema, está en manos de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Me gusta cómo lo pones, Carlos. Quiero empezar nada más diciendo que lo primero, mi primera reacción después de ver las manifestaciones es de sorpresa, porque sí es muy sorprendente la potencia que adquirió una reacción ciudadana a un desmantelamiento institucional que no es fácil de explicar, porque no se trata de un asunto de felicidad o de rumbo de país, sino de reglas del juego para renovar autoridades. Y me sorprendió mucho la potencia que ha ido adquiriendo. Ahora bien, dicho esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Para dónde va? Yo encuentro elementos como en tres lados. Uno es en la reacción del presidente, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vimos nuevamente menospreciando la manifestación, un poco, bueno, ¿qué importa que sean decenas o cientos de miles si hay 25 millones de personas conservadoras? Qué bueno que salgan a la calle, eso es sano para la República, pero son corruptos, pero son estas personas con nombre y apellido que lideran y que les voy a contar su historia personal y por qué son deleznables. Entonces creo que eso a lo que lleva es a mayor polarización en nuestro diálogo en las calles. Y ese es un primer efecto que creo que tiene eso. O sea, cada vez hay más reacción a los planteamientos, más reacción en la calle a los planteamientos del presidente, y el presidente se empeña en tener estas reacciones que insultan a la gente y que menoscaban el diálogo público. El otro es el camino institucional, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo de la Corte. La Corte tiene ahorita en sus manos la posibilidad de parar este plan B, que entre otras cosas lo que hace es quitarle recursos humanos, estructura y recursos económicos al Instituto Nacional Electoral. Entonces, bueno, pues nada más hay de dos sopas. Lo detiene y nos vamos con las mismas reglas al 23 y al 24, o no lo para y entonces tú lo dijiste bien, o sea, esto ya fue aprobado, ya pasó por un proceso político, ya no hay forma de tener una expectativa de cambio allí, y entonces lo que vamos a ver es cómo se llevan a cabo unas elecciones en México con juntas locales que en lugar de tener 5 funcionarios tengan uno, que el día de la jornada electoral no sé cómo le va a hacer. Eso lo que puede provocar es una desestabilización muy grave que quién sabe a qué caminos oscuros nos lleve, ¿no? Y bueno, luego le sigo porque ya me agarré así como gorda en tobogán. Rafa Pérez Gay, ¿cómo viste lo de Sí, ayer y para dónde ves que va eso? miren, Carlos e Ibabel y quienes hoy nos ven, yo encuentro, digamos, al menos dos dimensiones o dos formas de entenderlo. Primero, desde luego fue una concentración multitudinaria en defensa del INE. Eh, por un lado, pero por otro lado también es claro que fue una concentración de gente, personas inconformes, agraviadas, ofendidas por las acciones del gobierno y en especial de los dichos, creo yo, que desde hace 4 años y meses el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerce cada mañana. En el primer punto es claro que el ministro en retiro, José Ramón Cosío, se dirigió a sus colegas para
decirles que confiaba. Me gustó el discurso porque dijo, bueno, yo confío en ustedes, siendo además, no lo dijo, pero lo entendimos, viniendo de ahí, sabiendo cómo trabaja. Confío en ustedes, confío en su talante democrático y confío en que puedan analizar, pensar y ver esto democráticamente para que el plan B de la reforma electoral de López Obrador no sea aprobado y se declare inconstitucional. De otro modo, tendremos una seria regresión democrática y corremos el peligro de tener unas elecciones en el pasado, unas elecciones de Estado, unas elecciones dominadas por el gobierno. Si este bárbaro plan B pasara, quedarían más de 6,000 personas despedidas, profesionales del mundo electoral, tendríamos un padrón en peligro, un padrón que siempre ha estado bien, tendríamos incluso en peligro lo que los mexicanos utilizamos como identidad, que es la credencial de elector, una credencial que se da y yo creo que nadie de quienes nos ve podrá decir, no, porque se saca con mordida, no, porque se saca con una lana, cero. Eso y muchas más cosas están en riesgo. Y, por otra parte, se reúne o converge en el momento en el cual hay un hartazgo, diría yo, de un discurso que muchos llaman un discurso que ha polarizado. Y me gustaría agregar algo. No es la sociedad la que ha polarizado ese discurso. Ese discurso se ha polarizado desde Palacio Nacional todas las mañanas. Esa es no la verdad, es un hecho, no una opinión. Y los hechos están ahí para analizarse y para verse. Esas son las dos formas las dos dimensiones que yo veo de entrada en esto. Y me conmovió que en más de 100 ciudades y algunas de ellas de fuera de nuestro país, la gente saliera a expresarse, a manifestar una forma de vida democrática que yo no había visto en mucho, mucho tiempo. Es curioso, ¿no, Ibabel? Porque no en muchos países pasa, aquí pasó hace muchísimos años, recuerdo las marchas en 87, etcétera, Sí. que es la manera en que se eligen quien saca a protestar a la gente. Es curioso, ¿no? Por supuesto ha habido muchas otras formas de protestar, pero son esas, la manera en que se elige, ¿no? Como el debate en el 2006 sobre la elección muy apretada entre Calderón. Esas son las marchas más fuertes siempre, ¿no? En las de proceso, no exactamente las de resultado, ¿no? Y tienen un doble sentido. Me quedo pensando, Rafa, en lo que acabas de decir sobre lo emotivo que puede ser participar en un acto colectivo así, que tiene una causa compartida, que además está pidiéndole a nuestra institución más importante que vela por la Constitución, que tome una decisión pensada, racional. O sea, creo que eso es algo que es muy lindo, es una cosa compartida, colectiva, bella. Bueno, López Obrador ha usado y ha impulsado mucho estas formas de participación colectiva. Entonces tiene esa parte tan linda, pero siempre al mismo tiempo es una reacción poderosa ante lo que no está funcionando. O sea, cuando toda la gente se movilizó con tanta fuerza por defender al propio Andrés Manuel López Obrador ante el desafuero, bueno, pues sí, era muy bello, pero era ante una injusticia o lo que consideraban una injusticia. En este momento igual, es muy lindo el acto en sí mismo, pero al mismo tiempo a mí me preocupa que estemos sacando a las calles esta reacción, porque imagínense, o sea, ahora resulta que si son más de 2, más de 100, más de 1,000, más de 100,000, entonces ciertas instituciones tienen que decidir de cierta manera porque hay más gente en las calles. Pues no, la verdad es que es lindo y es triste. Sí, a ver, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deben estar contentos ninguno de ellos con haber tenido eso, ¿no? Porque los hace responsables de lo que es, en términos reales, un procedimiento técnico jurídico, pues, ¿no? Que no debería, es decir, supongo que en la Suprema Corte están un poco inquietos el día de hoy, todos menos la ministra Esquivel, que vive muy tranquila, pero todos los demás deben decir, o sea que ahora lo que decidamos van a salir o no van a salir a marchar. No, Rafa, esa es la complicación de esto un poco para la Suprema, ¿no? Mira, tienes razón, también Ibabel, es decir, en la Suprema Corte deben estar no solo inquietos, deben estar nerviosos y deben efectivamente sentirse presionados, puesto que aún con la amabilidad respetuosa con que se dirigió a ellos el ministro en retiro
José Ramón Cosío, pues es una presión van a tener que responderle a esta gente que salió, y creo yo a muchas otras, por un lado, y por otro lado también recibir las presiones del gobierno de la República, que intentará, como lo ha intentado una y otra vez, que su plan pase, de modo que tendrán que tranquilizarse, serenarse, ser inteligentes, y decía José Ramón Cosío, tiene razón, yo creo que privilegiar el ánimo democrático del asunto, pero sobre todo analizar desde el punto de vista de la Constitución. Lo que está detrás, y creo que fue claro ayer el ministro en retiro, es la Constitución. Esto es constitucional o inconstitucional, y darle suficiente sustento e inteligencia como para que sea una decisión que convenza a unos y a otros. Desgraciadamente no podrá convencer a todos, pero sí a algunos, y no podremos sino acatar lo que decidan. No nos dejemos tampoco engañar con esta idea de que fueron el PRI, el PAN y el PRD quienes convocaron. Eso no es verdad. La convocatoria fue muy amplia y la gente que fue ahí no fue llevada por los partidos políticos. Que quede muy claro eso, porque el discurso oficial dice lo contrario. Al contrario, yo creo que los que podrían cometer muchos errores son esos tres partidos en los próximos días, no entendiendo de qué se trata lo que ha pasado en las dos marchas grandotas, ¿no? Completamente, Carlos. ¿No? Sin duda. Y esos son los que pueden resbalar en cualquier momento, porque esa no tuvo que ver con ellos, ¿no? Estoy de acuerdo con ambos. Sí, o sea, hay por parte de quienes critican la marcha, se dice, lo organizaron los partidos, pero al mismo tiempo estos partidos también de pronto me parece que tienen reacciones sobreexcitadas por la marcha, que ven con optimismo que esta movilización puede ser ya como su electorado para el 2024. ¿Y saben qué? O sea, sí puede ser, no todos los que votaron por Vicente Fox en el 2000 eran panistas, pero eso no significa que sean panistas o priistas quienes están pidiendo respeto a las normas del juego democrático, ¿no? Sí, se trató ayer del plan B, no se trató de la elección del 24, no se trató de que si iba a haber fraude o no, es solo el plan B y conservar un instituto electoral absolutamente profesional y ejemplar, como lo ha sido, creo yo, en los últimos 25 o 30 años. Eso creo que también es importante. De eso se trataba. Ya luego veremos cómo viene, quiénes serán los consejeros que vienen al INE, quiénes van. Ayer se trataba de eso, del plan B. Y mal haría cualquiera decir, no, se trataba es que todos son del tricolor. Mal harían en pensarlo. Rafa y Babel, les mando un abrazo, gracias. Que les un abrazo grande, Carlos. Y ojalá siga funcionando. Ojalá, que les vaya muy bonito. Hasta luego.